Señores, la corrupción en la República Dominicana es un sistema donde el sector público y el sector privado, es decir, los políticos, los dirigentes políticos y los empresarios se combinan para hacer grandes negocios. Pero esa combinación no se da cuando el dirigente político llega al poder, cuando los partidos políticos llegan al poder. Ese acuerdo de corrupción, de robo, de saqueo, se da desde la campaña misma. Cuando un empresario, cuando un narcotraficante, cuando un rifero, cuando un comerciante aporta recursos económicos a un partido, no se lo entrega por amor al arte. Eso es un compromiso que se ejerce, es un acuerdo entre las partes. Yo te voy a apoyar, una vez que tú llegue al poder, entonces debe retornar ese dinero multiplicado, pero por mucho. Entonces, por eso es que la corrupción en la República Dominicana es muy difícil de romperla, porque eso es un entramado que se da desde las organizaciones políticas que están en oposición y cuando llegan con el compromiso. En el caso, por ejemplo, del SENASA, para que ustedes vean los niveles de corrupción, el partido que hizo la denuncia de actos de corrupción que expuso al país fue la Fuerza del Pueblo. Y cuando la Fuerza del Pueblo se dio cuenta que hay dirigentes políticos de su partido involucrado en el caso de SENASA, en un caso de corrupción monumental, astronómico, inmenso, comparado con el de Falco de Baninter, que se está hablando por encima de 50.000 millones de pesos robado en un entramado corrupto. Ahí, entonces, la Fuerza del Pueblo, cuando se percató que hay dirigentes de su partido, ¡pum! Mutis, silencio. Pero lo mismo hizo el PLD. El PLD hizo lo mismo. Ahora hay un silencio sepulcral en esas organizaciones políticas. ¿Por qué? Porque la corrupción no tiene partido político. La corrupción está en todas las organizaciones y está en los grupos económicos empresariales de la República Dominicana. Por eso es que la política es tan sucia. Por eso es que el ejercicio político está desacreditado. Porque un joven, un muchacho que ingrese a un partido político para formarse políticamente, estoy hablando de un joven sin recursos, pero que tiene ideales, pensamientos, que quiere aportar a través de sus ideas a la organización y al país. Si no tiene recursos económicos, si no tiene un padrino, que ni lo intente participar en partidos políticos. Que no lo intente ni se lo imagine eso. ¿Por qué? Porque las posiciones selectivas están preservadas en los partidos políticos para aquellos que puedan hacer aportes, para los riferos,
los narcotraficantes. Como un joven de una comunidad, conocido por la comunidad, por la junta de vecinos, por los clubes, porque participa en actividades sociales, porque está siempre apoyando a la comunidad, porque es un comunitario, puede competir con una persona que viene del bajo mundo, que tiene dinero del sicariato, del narcotráfico, de la rifa, de los riferos, que es todo eso, recursos oscuros. ¿Cómo puede competir? Entonces, la política está reservada, señores, para la corrupción. Y todo está enlazado. Miren algo. Los dirigentes de la base o los ciudadanos comunes se matan por los partidos políticos y los líderes en la cabeza hacen negocios, hacen acuerdos, que usted ni yo nos damos cuenta de eso. ¿Cuántos actos de corrupción lleva este gobierno? El gobierno del cambio, que simplemente es un discurso, porque no ha cambiado en lo absoluto. Vamos a revisar los actos de corrupción que hay en este gobierno. Se destapó el más grande. Pero todos esos funcionarios que el presidente Luis Abinader ha desvinculado, ¿por qué lo ha desvinculado? Por corrupción. Por corrupción, porque la corrupción, señores, está en el ADN del dominicano. Pero ellos no se llevan de una institución que maneje 2.000 o 3.000 millones de pesos. No se llevan 100 millones. No. Se llevan 200, 300, 500, 600, 800, 2.000. Porque ¿qué se ha convertido la política? Bueno, quítate tú para ponerme yo. O sea, ya tú te hiciste rico, ahora entro yo a hacerme rico. ¿Con el dinero de quién? De todos los dominicanos. Por eso es que la política es tan complicada. La política, que debería ser un sacerdocio, que se debería hacer por vocación, la política se hace con el propósito único de asaltar las instituciones, porque son grupos de gavilleros. Y son todos los partidos que son así. Por eso es que entiendo, señores, aquí debe surgir una fuerza alternativa frente a la dirigencia política tradicional dominicana. Porque es una dirigencia comprometida con el robo. Y por más que discurso, por más que se hable, señores, todas las instituciones, si fuera por mecanismo de control, de fiscalizaciones, en las instituciones no pasará nada. Porque todas las instituciones del gobierno están fiscalizadas, tienen Contraloría, tienen la Dirección de Ética, tienen normas de control interno, tienen un sinnúmero de mecanismos, está la Contraloría ahí mismo, tienen todos los mecanismos de control y nada de eso funciona. Cuando a mí me dicen que no, que una institución llegó, tuvo la máxima puntuación en el mes pasado y a final de año fue la mejor, la número 1, le dan premio. SENASA siempre estaba número 1 y todas esas instituciones donde el presidente ha votado gente están número 1.
¿Por qué? Porque eso es subir papeles. Y suben los papeles, ellos cumplen con los papeles, pero es el negocio detrás. Ahí es que está el dinero. En sentarse en restaurante a negociar, e ir a villa a negociar proceso de compras. ¿Mm? Puede tener salvación un país cuando vemos que los dirigentes políticos tienen acuerdos soterrados con grupos empresariales económicos, con la firme convicción de robarse los recursos. ¿Mm? Entonces este país está desamparado. Esto se quedó en manos de los corruptos. Corrupción empresarial, corrupción política, corrupción militar, corrupción policíaca. ¿Mm? En todos los sectores hay corrupción. Y la corrupción es un cáncer que en República Dominicana hizo metástasis, lo que significa que está ahora mismo en todo el cuerpo que es el Estado Dominicano. Aquí, cuando tú miras la inversión más baja en gasto, en inversión de capitales, en construcción, en 2% del PIB. Un país que no invierte en infraestructura es un país colapsado. Es un país que no se desarrolla. Es un país que no muestra un crecimiento. Es un país que no distribuye la riqueza. Es un país condenado al ostracismo. Es un país desterrado. Entonces, baja inversión, una elevación en el gasto corriente, todo el dinero se queda en fundita, en bono, en nómina, en todo esto. Y el país colapsado totalmente. Problema, el sistema eléctrico no sirve en República Dominicana. La educación no sirve en República Dominicana. La salud no sirve en la República Dominicana. La seguridad no sirve en la República Dominicana. Esto es un país totalmente colapsado. ¿Provocado por qué? Bueno, por la corrupción. Porque a veces estos incentivos, estas ayudas sociales del gobierno son dirigidas políticamente, maliciosa, malintencionada. Pero no solamente este gobierno lo ha hecho, lo hizo el PLD verde y el PLD morado. Lo hizo Balaguer. Ese ha sido el histórico en la República Dominicana. Porque los pobres, que son la gran mayoría, es el instrumento de esa clase política. Fíjense algo. Los dirigentes de las bases de los partidos, los dirigentes de base, el cimiento, lo que motorizan, lo que buscan el voto, lo que están en las comunidades, lo que llaman al vecino, lo que llaman al primo, lo que busquen el amigo, al compañero para que vote por su partido. ¿Qué son esa gente? Instrumentos. ¿Para qué? Beneficiar a la cúpula de los partidos. ¿Y luego qué hacen? Bueno, le dan un bonito, una botella de 15,000 pesos, le dan fundita y lo mantienen en esa burbuja, en ese movimiento. Por eso es que es tan difícil que un partido
salga del poder cuando mantiene esos esquemas. Bueno, te mantiene la economía, que la gente no siente el impacto, pero muestra un número de crecimiento. Creció 2.2%, 3% la economía. Eso es la macroeconomía, creció, pero no hay una distribución de esos recursos, que a usted no lo siente, usted no lo impacta, pero se mantiene con una propaganda, con esto, con esas cifras. Entonces, al final, estos partidos, a menos que no surja un cisne negro, un imponderable, un evento, difícilmente salgan del poder. ¿Por qué salió el PLD? ¿Cuál fue el cisne negro del PLD? La división. La división. Si el PLD no se hubiese dividido, si los egos de esos dos dirigentes políticos no se hubiesen encontrado, bueno, fueran gobierno todavía. Fueran gobierno. ¿Por qué? Ajá. ¿Cómo va a competir un gobierno, un partido de oposición, con un gobierno que tiene todos los recursos y dispuesto a usarlo para aplastar a su oponente? Porque aquí la política es estrictamente económica. La política es de recursos. Entonces, hay que ver cuál será el imponderable, el cisne negro para el año 2028 que pueda desplazar al PRM del poder. Hay que ver con eso, cuáles serán esos movimientos que se van a dar. Entonces, señores, yo quiero que entiendan, no se dejen confundir por las organizaciones políticas, porque las organizaciones políticas están contaminadas. El joven que aspira a crecer en los partidos políticos, que no se lo crea. Los partidos políticos son de los dirigentes notorios. Ahí cuando tú vas a la Fuerza del Pueblo, todos esos dirigentes, primero están sus hijos que ustedes, dirigentes de la base. Cuando tú vas al PRM, todos esos dirigentes que están son los hijos de Peña Gómez, los hijos de Atoy de Can, los hijos de Fello Suberví, los hijos de Hipólito Mejía, los hijos de Rafael Abinader, que es el presidente Luis Abinader. Son los hijos de que están dirigiendo ahí. Pero lo mismo pasa con la fuerza, con el PLD. Esa cúpula PLDista que se enquistó en el poder, ahora, ¿quiénes son los que están desplazando? Los hijos de esos dirigentes. ¿Y ustedes qué son? Instrumentos de estos tipos. La política es el ejercicio político en la República Dominicana, el pragmatismo político, la práctica política, el hacer político. Señores, es una de las profesiones más contaminada y corrupta en la República Dominicana. Señores, este comentario político lo quise compartir con ustedes. Y vamos a hacer otros. Y vamos a hablar de los dirigentes políticos del PRM, de la Fuerza del Pueblo, del PLD, de los presidenciables del PRM, de los presidenciables del PLD y los presidenciables de la Fuerza del Pueblo, o el presidencial de la Fuerza del Pueblo, que es el doctor Leonel Fernández Reina. Señores, hasta aquí lo dejamos.